Estamos de regreso, hablemos un poco del país político, del Panamá político. Está con nosotros Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, Movimiento Otro Camino Panamá. Bienvenido, don Ricardo. Hola Hugo, hola Danilo y a toda la audiencia de Debate Abierto. ¿Qué diagnóstico tiene usted del país, ya que todo se habla en estos tiempos en términos médicos? ¿Qué diagnósticos tiene usted del país en este momento? El paciente sigue estando en cuidados intensivos y los recursos que se asignan para tratar de estabilizar al paciente se están asignando a asuntos no prioritarios en vez de estar asignándose a poder rehabilitar y salvar al paciente. Esa es mi principal preocupación. No por eso dejamos de tener esperanza y por eso nosotros seguimos construyendo el camino que estamos construyendo, pero el diagnóstico es preocupante. Preocupante porque a pesar de estar tan comprometidas las finanzas públicas, lo ha aceptado el propio ministro Alexander, vemos todos los días cómo se siguen asignando recursos a asuntos no prioritarios, Asamblea Nacional, planillas, nombramientos políticos, pagos de favores, autos de lujo, la lista podría seguir, cuando temas relacionados con servicios básicos para la vida, agua potable, alimentación, seguridad y tantas cosas, creo que quedan un poco de lado. Si tuviera que decir cuáles son las principales enfermedades, para seguir hablando en términos médicos y en ese diagnóstico, porque lo que me está diciendo es que hay un tratamiento que no tiene que ver con los principales males o principales enfermedades o padecimientos. Vamos a definir cuáles son los padecimientos para entonces hablar de qué recursos se necesita o qué medicamento necesita ese paciente para esa enfermedad. El enfermo está en crisis, en shock. No hay recursos para atenderlo. Tenemos que pedir prestado. Las tarjetas de crédito están todas hasta el tope. No hay plata para poder atenderlo. ¿Qué es lo primero que hace un padre responsable? Recorta todos los gastos innecesarios. El gobierno del PRD y el Molirena se ha encargado de crecer la planilla en tiempos de pandemia. Ellos le llaman mantener la paz social. Es crecimiento injustificado de la planilla. En muchos aspectos. La lista no la tengo yo, la lista no la inventé yo, perdón. Todos los días los medios de comunicación y las redes sociales nos publican una serie de gastos innecesarios. Podríamos hablar de los gastos de movilización, por ejemplo, de los municipios. Podríamos hablar de las consultorías que se siguen contratando a pesar de la pandemia. Podríamos hablar del proyecto de ley que se quedó en la Asamblea hace más de un año de recortar un porcentaje de la remuneración de los funcionarios para poder asignar esos fondos recortados, como lo hicieron otros países, a programas de apoyo para el micro y pequeño empresario. Para mí, el diagnóstico es de crisis, es de shock, y pareciera no haber entendido el gobierno que tiene y que la ciudadanía está clamando porque se recorten todos los gastos innecesarios que el propio ministro Alexander ha reconocido que siguen insistiendo, que siguen existiendo y que él prácticamente no ha podido hacer nada. Ese es para mí el principal problema. Y el segundo problema es la desconexión entre las medidas que se toman, las decisiones que se toman y la realidad que está sintiendo la ciudadanía. Yo recorro el país todos los días, provincias y comarcas, y uno escucha la misma cosa. La gente está harta de la corrupción, está harta de que haya corrupción sin certeza de castigo, que el problema no es tanto la corrupción, sino que hay impunidad, porque ninguno de los casos que se han dado en la pandemia y en esta administración han sido debidamente investigados ni se han tomado decisiones contundentes o significativas al respecto. Esa desconexión, y cada vez que escuchamos al presidente de la República referirse, él habla de conspiraciones de la oposición, él se refiere a que él está enfocado en tomar decisiones difíciles en pandemia, él está disfrazándose y haciéndose pasar por otros personajes para ir a Bocas del Toro en bicicleta o para darle al diputado Benicio Robinson todo lo que le pida. Está a merced de una asamblea controlada por el clientelismo y la corrupción. No veo al gobierno ni al presidente Cortizo enfocado en defender los intereses ciudadanos. Lo veo enfocado más en pagar los favores políticos que necesita pagar para él supuestamente tener tranquilidad. Y eso es traicionar el mandato y el voto que se le dio el 5 de mayo del 2019. ¿Hay algo positivo que esté ocurriendo? Se lo pongo de otra manera. El gobierno dice: mi principal carta de presentación es el manejo que le he dado a la pandemia, la vacunación, que es un éxito. Somos un país que está marcando la pauta en el continente.
Y ese es nuestro primer paso hacia la recuperación económica. Eso es lo que dice el gobierno. Al plantear todo este panorama, le pregunto a usted, ¿usted coincide con eso? ¿Hay algo que el gobierno esté haciendo bien? Por supuesto, lo he reconocido tanto en este programa, anteriormente recuerdo que me hiciste esa pregunta, y en otros medios de comunicación. Al principio, el programa de vacunación sufrió varios traspiés, desde el punto de vista de la demora que tuvimos al principio con la llegada de los lotes de vacunas y también desde el punto de vista de 3, 4, 5 incidentes que se dieron de violentar el orden, violentar las etapas, las fases, el escándalo de la vacunación clandestina que escondieron debajo de la mesa. O sea, hubo traspiés. Pero sacando esos traspiés y sacando la demora inicial, por supuesto que hay que reconocer lo positivo, de que hoy por hoy el gobierno se ha puesto las pilas con el programa de vacunación, alcanzando a un gran porcentaje de la población, y en efecto, eso sí es un primer paso para poder estabilizar o poder aspirar a una reactivación económica. ¿Cuál reactivación económica? Es la que yo me pregunto. El plan de reactivación económica no lo conocemos aún, no hemos visto ningún tipo de programa para inyectar dinero a las principales actividades. Esa lista también la podríamos hacer, pero hacer oposición no se trata solamente de poner el dedo sobre lo que consideramos es crítico y se hace mal, sino también reconocer lo positivo. Don Danilo. Señor Lombana, usted está en una etapa de transición de su actuación política. Como actor político, usted ha pasado de ser un no orgánico, un no partidista, un libre postulación, a ser un actor político orgánico en el sentido de organizado políticamente bajo la bandera de un partido. Aspira a ser así. Por lo tanto, usted, estoy convencido, a menos que me diga lo contrario aquí y ahora, que no tiene entre sus premisas tener representación en la Asamblea. El partido deberá proponer a la Presidencia de la República y a las diputaciones. En ese sentido, su partido, ¿cómo se ve en esa tubería hacia la organización, hacia la Asamblea que tanto usted cuestiona? ¿Cree que las reformas electorales y cree que una potencial reforma a la ley de la Asamblea, al reglamento interno, que ambos cambios le favorecen la existencia, la respiración a su posible o potencial organización política? No tenemos ninguna expectativa, y pienso que la ciudadanía tiene poca expectativa también con respecto al resultado final de la reforma electoral, de lo que se negocie entre diputados, ejecutivo y tribunal electoral. Y creo que el reglamento interno de la Asamblea Nacional no lo van a tocar. Si lo hubieran querido tocar, creo que ya lo hubieran hecho desde la primera legislatura. Pienso que esa pelota la van a patear. Por supuesto que el movimiento Otro Camino, al convertirse en un partido político, al no quedarnos otra opción, como lo está demostrando la propia actuación de los diputados en la Asamblea Nacional, en cuanto a cerrar y limitar las oportunidades para la libre postulación, nosotros, entre otras cosas, previendo que eso era exactamente lo que iba a ocurrir luego del susto que se llevaron en el 2019, constituimos un partido político que no aspira, como bien dices, solamente a postular candidato a presidente de la República, sino a postular a todos los cargos de elección popular. ¿Cómo nos vemos en esa tubería? No me gusta la palabra tubería porque suena como a cañería pero es que no tiene más camino. Lleva a otros roedores que hay, ¿no? Pero ya para usar la misma palabra que utilizas de la tubería, nos vemos postulando a la Asamblea Nacional a muchos candidatos independientes. Es decir, nuestro estatuto prevé intencionalmente que pueden ser candidatos postulados por el movimiento Otro Camino, candidatos independientes aunque no estén inscritos en nuestro movimiento. Es decir, que nuestra alianza es con los independientes. Disculpe. Así como el PRD y el panameñismo y los otros siempre guardan puestos para otros partidos cuando negocian sus alianzas, nosotros estamos haciendo nuestra estructura para consolidar tanto del movimiento Otro Camino como los candidatos independientes. Yo soy presidente del movimiento Otro Camino, fui candidato independiente, pienso candidatizarme por el movimiento. ¿Y de otros partidos Diógenes también? Galván fue candidato independiente por la alcaldía de Colón, es el secretario general del movimiento Otro Camino, aspira. Rosemary Barrio fue candidata a diputada, y así tenemos muchos candidatos independientes que son parte de nuestro movimiento, y también aspiramos a tener una lista importante de candidatos independientes Interesante. que corran como independientes,
y además postulados por el movimiento Otro Camino, porque no podemos volver a cometer el error de que la oferta electoral independiente vaya dividida. En su momento, Papa Egoró hizo un experimento bastante similar. Vengan los independientes y vengan los de otros partidos. Y los abanderó a muchos. No tuvo Sí, realmente gran impacto en otra realidad política. En otra realidad política y en otros tiempos. ¿Qué marcaría la diferencia en esta oportunidad? Y si también le abriría las puertas a candidatos de otros partidos. Bueno, lo primero es que yo no me voy para ningún lado. Yo hice lo que hice, montamos y creamos con el esfuerzo de muchos un movimiento que hizo algo histórico en el 2019 y al día siguiente seguí y aquí estoy y voy a seguir. Es decir, no he abandonado el proyecto. Esa es la principal diferencia. Segundo, nosotros no estamos fijándonos si la persona que vamos a postular tiene la etiqueta de independiente o tiene la etiqueta de otro partido o tiene la etiqueta del movimiento Otro Camino. Tenemos un proceso de preselección de perfiles para escoger nuestros candidatos. Voy a darles un ejemplo. Nadie va a ser candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Otro Camino si no firma una declaración pública frente al país antes de candidatizarse, comprometiéndose a que el día que pise la Asamblea Nacional se despoja de todos los privilegios, de los vehículos de lujo, establece un tope de personas que va a nombrar dentro de su planilla, porque Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Brose y otros han demostrado que con menos de 10 personas puedes hacer un trabajo extraordinario de la Asamblea y no necesitas nombrar 200 promotores culturales ni 300 promotores deportivos y robarte la plata de los panameños. Esa declaración, ahí están las diferencias. Eso yo no lo vi cuando se dio el ejercicio que tú me estás, por ejemplo. No, estoy hablando de otro momento histórico. Incluso. Vamos a decirle al país, usted quiere 36, 40, 58, 71 diputados que se comprometan a todo esto y legislar en función del pueblo y cuidar cada dólar para destinarlo donde se debe y que en vez de tener un Juan Diego Vázquez o un Gabriel Silva o un Edison Brose, tener 30, tener 40 allí. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los panameños ahora. Usted y habrá panameñistas con calidad para hacer eso. Habrá personas de otros partidos con calidad para hacer eso. Habrá gente que corra por primera vez y aspiramos a postular muchos candidatos jóvenes y ojalá más mujeres que hombres. Como me han mencionado varias veces a Juan Diego Vázquez, Correcto. entre esos candidatos jóvenes, ¿ya han conversado con él? ¿Van a trabajar juntos? Ojalá podamos trabajar juntos. Tenemos una excelente comunicación, siempre la hemos tenido. Él es un diputado independiente, yo soy ex candidato presidencial y presido ahora un partido en formación. Pero tienen acercamientos, hay conversación. Comunicación abierta siempre la hemos tenido muy respetuosa. Los objetivos para el país que él propone, creo que no porque lo diga yo, creo que la ciudadanía lo ha visto en nuestros planteamientos, tanto los míos de campaña como los míos después de campaña, como los que él ha planteado en la Asamblea. Creo que hay gran coincidencia con respecto a los objetivos y a la visión que se tiene sobre los cambios que necesita el país. Ojalá, y pienso que es lo que requiere la nación para el 2024, que todos los que tenemos esa visión empujemos la carreta en la misma dirección y no nos dejemos dividir, que es lo que va a buscar el adversario. Yo soy de los que piensa que una de las debilidades de la democracia panameña, no es la única, es que no tenemos un adecuado sistema de revocatoria de mandato para los distintos órganos, ni para el Ejecutivo, ni para el Legislativo, ni para el Judicial. Porque para el Legislativo, que teóricamente existe, yo soy de los que piensa que eso es política ficción. Teniendo entonces hipotéticos diputados independientes, ¿cómo sería el criterio de disciplina o el criterio de unificación y qué herramientas tendría? ¿Cuál sería la posición con la revocatoria de mandato si, siendo de independiente, se sale de la órbita de los intereses de Otro Camino? Bueno, pongámoslo así, se sale de otro camino, se va por otro camino. Porque la curva es del partido, no es de... otra tubería. Por otra cañería. Se sale de camino, para utilizar la palabra tubería. Para empezar, creo que la figura de reforma de revocatoria de mandato en términos generales requiere ser modificada. Debe responder al elector.
y no al partido. Ajá. Esa es nuestra forma de verlo y ese es nuestro criterio. No puede ser que el elector, que es el que pone al diputado en la Asamblea Nacional, en este caso el ejemplo, no tenga la potestad completa de revocarle el mandato y que la ley electoral y la normativa así lo facilitan. ¿Qué propondría usted en esa Nuestro materia? estatuto lo prevé. Ajá. Nuestro estatuto lo prevé. Nosotros no podemos ponerle una camisa de fuerza a las personas. Hay una serie de normativas éticas y de irregularidades que si se incumplen, entonces puede haber expulsión del partido, expulsión del movimiento. Pero nosotros no le podemos quitar la curul a un diputado que se la ganó con los votos de la población. Hacia allá creo que debe ir. Seguimos hablando de lo mismo, porque al final lo que se quiere es revocatoria de mandato, sí, toma en Aparte, una dirección Danilo, de que distinta. si tú te pones de acuerdo, o sea, cuando tú Al llegas electorado. a la asamblea con una chequera y tu único objetivo es, bueno, llegamos, ¿cuántos nombramientos puedo hacer? ¿Cuánta plata tenemos? Sí. Vengan 300 nombramientos. No hay agenda. Y eso es lo que yo siempre le digo a la población. Cuando viene un político y te ofrece $20 o $30, hey, yo te voy a resolver, pregúntale cuál es su proyecto para el país. El proyecto se llama chequera. Cuando tú llegas a la asamblea con una chequera y tu único objetivo es acomodar a gente y ver cómo te reeliges, ¿qué discusión tú vas a tener sobre la revocatoria de mandato? Cuando tú llegas a la asamblea con una agenda de temas por aprobar, vamos a llegar a la asamblea y vamos a reformar el reglamento interno. Vamos a aprobar el paquete de leyes anticorrupción, conflicto de intereses, enriquecimiento injustificado, la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y muchas otras reformas que están pendientes, el despojo de los privilegios, tantas cosas que hay que aprobar. Si tú te pones de acuerdo en una agenda programática, en eso van a trabajar los diputados, por lo menos que vayan con la bandera del movimiento Otro Camino, y eso va a ser transparente frente al país. Dos preguntas cortitas, respuestas cortitas, porque usted ha quedado emparedado entre dos ministros, el de Salud que se acaba de ir y el de Seguridad que viene. El ministro de Salud nos planteó, el señor Guillermo Chapman, creo que fue el invitado que nos planteó, que se necesitaban informes, digamos, con cierta frecuencia de hacia dónde iba el país en materia económica, así como teníamos la conferencia de salud, que tengamos una conferencia cada cierto tiempo donde se nos oriente hacia dónde va el país. ¿Es necesario o no? Pues, nunca la transparencia, la rendición de cuentas y la información a la ciudadanía va a estar de más. Yo creo que es importante comunicarle al país, no sé si semanalmente cómo está el estado económico o de las finanzas públicas, pero sí, creo que el país se acostumbró solamente a recibir información sobre salud, quién sale, quién no sale, Claro. cómo va la pandemia y demás. Creo que tomando en cuenta el tamaño de la crisis económica y social que tenemos, tal vez no semanalmente, pero una rendición de cuentas del estado de las cosas no estaría de más para mantener Una a la brújula ciudadanía para saber informada. hacia dónde, cuál es el norte del país en esta nueva etapa de pandemia que es socioeconómica. En materia de seguridad, diagnóstico, 30 segundos, que viene el ministro de Seguridad. Bueno, yo reitero mi posición. Tenemos muchos años escuchando más pie de fuerza, más unidades, más cárceles, más armamento, mano dura y todas estas cosas, y no hemos aceptado la realidad de que nuestras instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Necesitamos un proceso de limpieza serio y real. Busquemos ayuda internacional, busquemos cooperación en los países que ya pasaron por estos procesos y entendamos que si no limpiamos nuestras instituciones, tal vez los esfuerzos serán en vano. Y dos, apostemos a educación, cultura y deporte. ¿Usted se siente seguro en Panamá? Por supuesto que me siento seguro. Bien. Nos vamos, gracias por haber estado aquí, don Ricardo Lombana. Le esperamos en una próxima ocasión. Don Danilo Toro, vamos a hacer la pausa. Se calientan los motores Sí, señor. del calendario político electoral. Total. Y con el tema seguridad, lo que nos ha dicho el señor Lombana da pie precisamente a iniciar el próximo segmento. La inseguridad en la actual pandemia. De vuelta, hablamos del tema.